Hola, soy Harry Reeder, pastor principal de la Iglesia Presbiteriana Briarwood. Se me ha dado la tarea y el gran privilegio, lo cual me llena de humildad, de tratar el tema la Iglesia en el mundo, pero no el mundo en la Iglesia. La Iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Es muy interesante la tarea que se me dio porque sabemos que cuando traemos a la gente a Cristo y los discipulamos, una de las instrucciones que nuestro Señor ha dado a su pueblo es que deben estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es decir, los cristianos no son buenos si se segregan del mundo. Debemos estar en el mundo adorando al Señor y dando testimonio de Cristo. Eso es lo que debemos ser y eso es lo que debemos hacer. Pero mientras estemos en el mundo, no queremos el mundo en nosotros. Ahora, la clave para producir cristianos que están en el mundo, pero no son del mundo, es establecer una iglesia en la cual su liderazgo la esté guiando a través de la palabra por el Espíritu, con la preeminencia de Cristo para la gloria del Padre, para que la iglesia esté en el mundo, pero no sea del mundo. En otras palabras, no es el mundo el que define nuestra vida y ministerio, es Cristo. Ya que Cristo está en su iglesia por su Espíritu, de la misma manera que Él está en un cristiano individual por la presencia de su Espíritu. Él guía a la iglesia con su palabra, así como guía al cristiano. Pero ¿cómo viene el cristiano a Cristo? ¿Y cómo crece el cristiano en la gracia y el conocimiento de Cristo? ¿Y cómo se equipa el cristiano para toda buena obra para la alabanza de Cristo? Sabemos que los cristianos no trabajan por su salvación, solo la obra de Cristo nos salva. Pero sabemos que Cristo ha realizado la obra para salvarnos con su perfecta justicia y muerte expiatoria. Sabemos que Él ha resucitado y ascendido y que viene otra vez. Pero antes de venir de nuevo, desde el trono, Él envió su Espíritu Santo. Por tanto, el Cristo que hizo la obra por nosotros para salvarnos es el Cristo que envía su Espíritu para obrar en nosotros y a través de nosotros. Él ha establecido una institución en este mundo que se dirige al cielo nuevo y a la tierra nueva. ¿Cuál es esa institución que se dirige al cielo nuevo y a la tierra nueva? Es su iglesia. Tanto la familia como el matrimonio, todo será renovado, pero la iglesia en sus perfecciones será llevada al cielo nuevo y a la tierra nueva. La iglesia militante, con sus imperfecciones, será llevada a la gloria con sus perfecciones. La iglesia militante ahora a la iglesia triunfante. Ahora, quiero que entiendan algo muy importante respecto a la misión de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia y cuál es el propósito de un cristiano? Ambos están interrelacionados. Empecemos de esta manera. El propósito de la iglesia es estrecho. El propósito de un cristiano es amplio. El propósito de la iglesia nos es dado por la cabeza de la iglesia, quien compró la iglesia con su propia sangre, y ese es Jesús. Jesús dice, la misión de mi iglesia es hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. A veces miramos el libro de los Hechos, capítulo 15, y decimos, miren, aquí está la primera asamblea general de la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando los ancianos fueron comisionados por las iglesias locales para ir a Jerusalén, para una reunión general, una asamblea general en la que se trataron cuestiones teológicas y se hicieron recomendaciones para enviarlas a todas las iglesias. Bueno, yo creo que esa fue una asamblea general de la iglesia,
pero en realidad creo que fue la segunda asamblea general. Yo creo que la primera asamblea general se encuentra en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Esa primera asamblea en la que Jesús, después de la resurrección y antes de su ascensión, reunió a los discípulos con él en Galilea, se reunió con ellos en el monte, en el capítulo 28 de Mateo, comenzando en el versículo 16, y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es la primera asamblea. La iglesia no era muy grande, solo eran esos 11 líderes que vemos ahí. Judas había apostatado y se había suicidado en desesperación. Matías no había sido añadido y Pablo todavía no se había convertido. Así que aquí está el núcleo del liderazgo, lo que la Biblia llama el fundamento de los apóstoles. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Luego tenemos a los profetas señalando a Cristo desde el Antiguo Testamento y ahora tenemos a los apóstoles que exponen a Cristo en el Nuevo Testamento. Y esto se convierte en el fundamento de la iglesia por el cual la palabra de Dios es producida para nosotros y las Escrituras todas señalan a Cristo. Jesús dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y el Nuevo revela a Cristo. La Biblia dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo con los profetas, les declaraba lo que se decía de él en todas las Escrituras. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos a los apóstoles confirmando lo que él ha hecho, lo explica y lo expone a nosotros, para que podamos entender el Evangelio de la gracia salvadora en Cristo con el mensaje completo de la palabra de Dios. Así que puedes ver por qué existe la iglesia. No es un partido político, no es una institución de filantropía, no es una organización, no es simplemente una organización sin fines de lucro. Bueno, puede ser considerada sin fines de lucro. Ciertamente impacta la cultura, ciertamente impacta la política, impacta cada área de la vida, y estoy a punto de compartir con ustedes cómo lo hace. No obstante, no es eso. No es un partido político, no es una institución de caridad, no es una organización sin fines de lucro, es la Iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia de Cristo? Lo vemos muy claramente en Mateo 28. Se repite en los 4 evangelios, se afirma en el capítulo 1 de los Hechos, versículos 4 al 9, la misión de la iglesia es directa: hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Debemos ir a los judíos y a los gentiles, a los judíos y a todas las naciones. Debemos ir a la nación del pacto Israel y a las naciones gentiles del mundo para traer al pueblo del nuevo pacto de todas las naciones al reino de Dios, y así declarar la gloria y majestad de Cristo a través del discipulado para que toda la vida sea dada a Cristo. Ahora, ¿cómo discipulamos a las personas? Necesitas la palabra de Dios. Todo lo que necesitas para que la gente venga a Cristo en una relación de salvación es el mensaje del Evangelio que impregna cada página de las Escrituras. Pero para ser discipulado necesitas toda la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios completa. Un cristiano completo es edificado con la Biblia completa. Es la palabra completa la que hace un cristiano completo. Por eso dice que hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo, no solo a saber, sino a observar todo lo que les he mandado. Y no pueden hacerlo sin mí. Así que esta es mi promesa: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. A medida que la iglesia se expandió en el Nuevo Testamento, algo asombroso se registra para nosotros en Hechos 17, verso 6. Esto es lo que dice. Dice que un adversario del reino, un enemigo pagano del Evangelio, dice estas 13 palabras:
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es un ministerio que sacude el mundo. Ahora, escuchen con atención. Aquí la iglesia, en menos de 25 años, después de la ascensión de Jesús, ha pasado de Jerusalén a Judea, a Samaria y al mundo, y recorrido el camino hasta el continente europeo en menos de 25 años después de la resurrección y ascensión de Jesús. Y aquí, un adversario del Evangelio suelta esas 13 palabras con frustración. Esta gente que ha puesto al mundo de cabeza han venido aquí también. Debemos entender esto. La razón por la que dijo que el mundo está siendo trastornado es por el efecto de su ministerio. No era su misión. La misión de la iglesia no es poner al mundo de cabeza. La misión de la iglesia es poner a los pecadores derechos de cabeza a través de la evangelización y el discipulado. Y cuando alguien es evangelizado con el Evangelio y discipulado con todo lo que Jesús ha ordenado en cuanto a cómo vivir para Cristo, quien es tu Salvador, usted no hace la obra de salvación. Fue Él quien la hizo. Y ahora está obrando en usted, que ha sido salvo por su Espíritu a través del ministerio del discipulado de su iglesia, y por eso sus obras se convierten en algo que sacude al mundo. La iglesia no sale a transformar el mundo. El ministerio de la iglesia con el Evangelio y todo el consejo de Dios en su ministerio de equipamiento, en su ministerio de alabanza y oración, en su ministerio de predicación y enseñanza, en su ministerio de compañerismo y en todos esos ministerios, el objetivo es directo: hacer discípulos. Alguien totalmente salvado con toda su vida, siendo impactada por todo el consejo de Dios para vivir para Cristo, para que Cristo sea preeminente en todo. Por lo tanto, la misión del cristiano es amplia. Ya sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. El ministerio del cristiano es amplio y completo, que Cristo tiene preeminencia en todo, en nuestra vida. Ya sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, todo es para la gloria de Dios. El ministerio y la misión de los cristianos es amplia. Usted es la sal de la tierra. Usted es la luz del mundo. Pero la misión de la iglesia es simple. Su mensaje es completo. Usted está enseñando todo el consejo de Dios y la suficiencia de las Escrituras. Afirma que ellos están siendo equipados para toda buena obra. Entonces, la vida del cristiano está siendo transformada. Un esposo cristiano, un padre cristiano, un matrimonio cristiano, una familia cristiana, en el trabajo actúa como un cristiano, sus vecinos lo notan. En otras palabras, su relación con Cristo ahora afecta todo lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen y para quién lo hacen. Y esa vida cambiada, entonces cambia todo a su alrededor, impacta al mundo. Pero ese impacto del mundo, la transformación del mundo, el giro del mundo, solo ocurre a través de los cristianos cuya vida ha sido transformada. A través de las iglesias que permanecen enfocadas en la misión, hacemos discípulos con la palabra de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, para la gloria de Dios en la preeminencia del Hijo de Dios, por la gracia de Dios. Eso es lo que hacemos. Esa es la razón por la que estamos aquí. La consecuencia es que el mundo es impactado. El mundo es cambiado. Pero ese no es nuestro propósito. Ahora bien, ¿por qué eso es importante? Porque cualquier cosa que se convierta en tu misión, eventualmente definirá tu mensaje. Por tanto, ¿cuál es nuestra misión? Es hacer discípulos. La iglesia está en el mundo para ser discípulos, trayéndolos a Cristo y luego enviándolos equipados al mundo para levantar a Cristo, y cuando sea levantado, atraerá a todos los hombres a sí mismo. Eso es lo que hace la iglesia, y lo hacemos con un mensaje bíblico. Y nuestro mensaje es fiel a la palabra de Dios.
Les enseñamos a obedecer todo lo que Él ha mandado, tal como está contenido en los contornos del Evangelio, el cual es el fundamento, la formación y la motivación de la vida cristiana. Eso es a lo que hemos sido llamados a hacer, y eso es lo que hacemos. Tenemos una misión directa y un mensaje amplio. Ahora, deténgase conmigo solo por un momento. Si pensamos que nuestra misión es la transformación cultural, solo pasará un corto periodo de tiempo hasta que nuestro mensaje se convierta en una adaptación cultural. En otras palabras, para conseguir una audiencia en la cultura, modificamos el mensaje porque creemos que nuestra misión controla el mensaje. Si crees que la misión de la iglesia es el crecimiento de la iglesia, vendrás con un mensaje pragmático para conseguir que la gente entre a toda costa. Si crees que la misión de la iglesia es la autoestima, vendrás con un mensaje terapéutico. Si crees que la misión de la iglesia es formar personas exitosas en el mundo, vendrás con un mensaje del evangelio de prosperidad. Si crees que es el crecimiento, será un evangelio pragmático, de crecimiento. Si crees que la autoestima, predicarás un evangelio de masaje terapéutico y psicológico. Si piensas que la meta es que la gente tenga éxito, tu mensaje será el evangelio de la prosperidad. Pero si piensas que es para transformar la cultura, entonces se convierte en un mensaje cultural acomodado con el fin de conseguir un puesto en la mesa con los formadores de cultura. Escuchen bien, el cristiano habla en términos que el mundo entiende.